Ok, queridos, vamos a comenzar con el culto de hoy. Si pueden abrir sus Biblias en Deuteronomio capítulo 10, verso 17, dice así. Deuteronomio 10, 17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y vamos a cantar a nuestro Dios, a este Dios poderoso, que sin duda tiene el control de todas las cosas. Pero sin antes, vamos a orar primero y vamos a cantar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder cantarte y escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que nos guíes en todo lo que hagamos, y gracias, Señor, por los medios que también provees, Señor, para poder hacer tu obra. Te pedimos, Señor, por cada uno y también por las personas, Señor, de Chile. Sé tú cuidando y sanando y poniendo prudencia, Señor, en los gobernantes, Señor, y gracias por todo lo que tú haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar al Señor Dios poderoso. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso.
así vamos a seguir cantando a nuestro Señor. Obviamente la Biblia dice que nosotros andamos por fe, no por vista. Esa es nuestra forma de vivir, así que vamos a seguir cantando al Señor esta alabanza que se llama Por Fe. El justo vivirá por fe. Cantemos. Porque veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Con la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas somos rocas hoy. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe. Porque profetas hablaron bien. Por la fe proclamaron la verdad. El Mesías prometido en Él, el que la muerte venció en la cruz. Por fe. Por fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios. Las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por fe. En los montes se moverá. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Gloria a ti, Señor. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por Sus ver. promesas. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Por fe y no por ver. Romanos capítulo 8, verso 28 dice así, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si hay una alabanza que podría reflejar en alguna manera eso, es una que se llama Por encima del sol.
una de las declaraciones que siempre vemos en Eclesiastés, que es Salomón decía: no hay nada nuevo debajo del sol, y sin duda para un hombre que no tiene su vista sobre el sol, no hay nada nuevo, pero sin duda por encima de las cosas sabemos que hay un Dios que gobierna todas las cosas, y vamos a cantar al Señor esta alabanza por encima del sol. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por ver. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto, de vida a su tiempo, mientras yo espero. Mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de
Ok, queridos, solamente unos avisos rápidos que tienen que ver obviamente con el tema de los cultos. Como ya saben, los cultos no se van a hacer de forma presencial, ¿ya? Así que obviamente no tienen que estar acá en la iglesia, pero sí les pedimos por favor que estén juntándose en su casa, que aparten ese tiempo para poder orar y cantar al Señor y también escuchar la palabra, que son cosas que queremos siempre motivarles a hacer. Así que ese es el primer aviso, no se deje de juntar en casa, no son vacaciones espirituales en realidad, no son vacaciones, estamos ahí netamente por una necesidad presente, pero no son vacaciones. Segundo, los que están en el instituto, por favor, ya saben sus tareas. Solamente tengo una tarea y necesito que los otros manden sus tareas, si no, los que van a morir y los que murieron van a saludarme ya desde el sepulcro, así que por favor manden su tarea. Y obviamente mañana nos conectamos a las 8, ya vamos a hacerlo por WhatsApp, así que por favor trate de conectarse a las 8, o si tienen Skype, si tienen todo Skype sería mucho mejor, ya, pero por favor confírmenme eso. Y obviamente en tercer lugar, una de las cosas que el pastor va a mencionar también que tiene que ver con las ofrendas, ya hay dos medios, una es por vía de cuenta electrónica, ya, así que ahí va a dar los datos, y la otra es que venga acá presencialmente a dejar su ofrenda en el ofrendero, ya. Si va a hacer algún depósito, por favor colóquele una observación que es depósito de ofrenda IBGD, ya. Así que esos serían los avisos. Solamente recordar tres cosas. Una, lea, estudie y obedezca su Biblia, por favor, sobre todo la última parte, obedezca su Biblia. Segundo, ore por los hermanos y sus enemigos, son cosas esenciales. Y tercero, obviamente predique el Evangelio, ya, sobre todo en este tiempo predique el Evangelio, como dice Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo, así que hágalo. Y así vamos a ponernos en pie, vamos a cantar otra alabanza que solamente refleja que no hay otro camino para el hombre sino solo Jesús para poder llegar al Padre. Vamos a cantar Solo en Jesús. Dios.
resucitó, Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí, desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar, en su poder me sostendrá. Buenos días, hermanos, en nombre del Señor, que les bendiga en este día, domingo, día del Señor. Estamos transmitiendo por online, como es necesario y urgente en estos tiempos de esta pandemia que ha llegado también a nuestro país. Pero antes de comenzar, vamos a orar. Así que usted en su casa o en el lugar donde esté, por favor, acompáñeme en oración. Padre eterno y misericordioso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias, Señor, por este día, hermoso día que usted ha hecho para su gloria. Queremos rogar y pedir, Señor, su bendición sobre cada uno de los que van a oír este mensaje, Señor, y esta palabra. Le pedimos, Señor, que limpie nuestros corazones, el de ellos y el mío, Señor, para que su palabra no tenga tropiezo en nuestras vidas, para la gloria de su santo nombre. Bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, los que están enfermos, los que están luchando, los que están en el trabajo, Señor, los que están en estos momentos padeciendo alguna circunstancia difícil por algún pariente enfermo. También queremos rogar, Señor, por nuestro país, Señor, que usted pueda bendecir las autoridades, que puedan tomar las medidas que corresponden, Señor, para resguardar la salud de todos los ciudadanos de nuestro país, Señor. Y bendiga las iglesias, Señor, que respeten las órdenes del gobierno, Señor, y puedan también, Señor, bendecir a cada uno de los miembros de sus iglesias. Padre eterno, Padre misericordioso, quedamos en sus manos y todo se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes yo tengo que darles un comunicado para depositar las ofrendas. Yo les voy a leer un RUT que dice del Banco del Estado, RUT Banco del Estado, el 176 15 375. Repito, 176 15 375 raya Q de kilo, K de kilo. Quien deposita de persona en el RUT, en la caja vecina, mande una foto de la boleta. Y quien deposita por online, ahí queda marcado quien deposita. Se necesita saber esto para no confundir dineros que puedan haber ahí. Así que, hermanos, yo les voy a pedir que por medio de internet, por medio de las redes, de WhatsApp, hagan llegar y comunicar peticiones de oración.
Si hay alguien enfermo, alguien en necesidad, no significa porque no nos podemos reunir, Señor, que no nos podemos reunir, no podamos comunicarnos por medio de los medios que tenemos, las redes sociales, y comunicarnos mutuamente para decir hay necesidad de oración o hay necesidad de cualquier otra cosa, estando siempre comunicados. Bien, hermanos, dicho esto, hoy día vamos a hablar de un tema que es el tema del momento. Yo hace algunos días atrás escribí un artículo, seguramente algunas cosas me voy a repetir, pero voy a ampliar algo que tengo en mi corazón en estos días. Primero que nada, hermanos, en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo por causa de esta pandemia en curso, hay muchas dudas, mucho miedo e incerteza sobre el futuro inmediato de nuestras vidas, de nuestro país, de la iglesia y del mundo. Esta pandemia está produciendo una desarticulación social por la cuarentena y se profundizará la crisis económica en recesión de la producción mundial con efectos imprevisibles, con una posiblemente amenaza de guerra, ya que hace pocos días atrás 20.000 soldados norteamericanos desembarcaron en Europa con armas de última tecnología. Y el New York Times publicó un artículo de algún grupo de expertos y científicos en el cual proyectaban la crisis sanitaria mundial por al menos 18 meses como mínimo. Como ven, esto está comenzando, pero como cristianos e hijos de Dios no debemos olvidar nunca, tome nota, nunca debemos olvidar, y mucho menos ahora, que Dios está en control. Esa es una cosa que son estas las circunstancias que debemos recordar. Aunque no las entendamos, debemos por fe creer que Dios está en control. Yo les voy a leer algunos versículos. Isaías 43, 10, 13, que dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libere. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Se fija? Este es nuestro Dios. ¿Hay algo que puede estorbar a Dios? ¿Hay algo que puede impedir a Dios? Todos decimos no. Amén. Déjeme leer el otro versículo. Isaías 45, 7. Yo soy Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te enseñaré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Fíjese, esta es una franca declaración de qué cosa. Dios elige a quien salvar. Jehová es el único Dios. Fuera de Dios nadie puede salvar. Él es antes de la creación. Él salva a su pueblo. Y nadie puede estorbar lo que Dios hace. No hay otro Dios. Solo Dios da entendimiento y oscurecimiento del entendimiento. Solo Dios hace la paz y la guerra y la adversidad. Es decir, Dios es absolutamente soberano. Depende de sí mismo y cumple sus propósitos por su voluntad decretada y su voluntad permisiva. Como decía, son tiempos difíciles,
que no debemos olvidar este punto. Y hay dos aspectos de la voluntad, decía, una voluntad permitida y una voluntad decretada. Quiero mostrarle algunos versículos. Génesis 1, 26, 27 lo conocemos todos, pero quiero hacerle notar algo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es un decreto. Dice Dios: creamos esto, yo voy a crear esto, hágase la luz. El anuncio del Mesías. Todo eso es un decreto. Dios ha expresado su voluntad expresamente. Entonces, esa es una forma. La otra, que podemos decir, la voluntad permisiva. Vamos a Génesis 3:11. Y Dios le dijo a Adán, después que Adán cometió el pecado junto a Eva. Pero recuerde y note que Dios se dirige a Adán, y a él le carga la mayor responsabilidad. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Note algo. Dios no impidió que cometiera la violación del único mandamiento. Dios no decretó ni insinuó que comiera. Le hizo la prohibición, la advertencia. Y aún Dios, sabiendo que sabe todas las cosas, que él cometió pecado, no lo destruyó. ¿Por qué? Porque ejerció su voluntad permisiva. Pero Dios castigó el pecado de Adán, el de Eva y el de la serpiente, pero no impidió que Adán y Eva desobedecieran. Y así tenemos estos dos aspectos de la voluntad de Dios. Nada, hay nada, pero nada fuera de la voluntad de Dios en su creación. Y todos los hechos, pequeños y grandes, tribulaciones grandes y pequeñas, concurren al cumplimiento de los propósitos de Dios, que es soberano y todopoderoso. El título del sermón es Pequeñas tribulaciones que aún no son el fin. Y vamos a estar en Mateo 24, del 3 al 7. Que dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mira, hermano, el engaño, la apostasía, las guerras, las pestes, el hambre, son hechos que han caracterizado el tiempo del fin. El tiempo del fin inicia con la primera venida del Señor Jesús, su muerte, resurrección y ascensión al Padre. Allí comienza el tiempo del fin. Veamos, Primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. ¿Cuál es el sello del último tiempo? Muchos anticristos. Y esto lo hemos estado viendo a lo largo de la historia de la iglesia, desde la ascensión del Señor Jesús, la aparición de falsos cristos, la aparición de la apostasía, con la cual la iglesia desde el primer momento ha estado batallando. Entonces,
Estos hechos, los que anuncia Mateo 24 del 3 al 7, se multiplicarán cuando inicie la tribulación. Dice, la tribulación, ¿qué es lo que es? La semana 70 de 7 años. Y aquí tenemos que tener claro cuándo comienza la tribulación, y cuándo no comienza. Porque muchas cosas se están diciendo y es necesario que nosotros, como cristianos bíblicos, tengamos claro. Primero, en Daniel 27 habla de un pacto con muchos. Dice, y otra semana habrá un pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Y está hablando de un príncipe, de un pueblo que vendrá, de un pueblo que destruirá Jerusalén. El pueblo que destruyó Jerusalén en el año 70 fue Roma. Y Daniel 27 está hablando de este príncipe, que hará un pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Aquí hay dos hechos explícitos y uno implícito. El hecho explícito, uno, un pacto entre muchos. Tal vez un pacto entre muchas naciones, no especifica, pero muchos quiere decir que es muchos, no es de dos. El otro hecho, que a la mitad de la semana, 3 años y medio, se hará cesar el sacrificio. ¿De qué cosa? Y ahí está lo implícito, el hecho implícito. Hará cesar el sacrificio de animales, ¿dónde? En el templo. Es decir, dicho pacto entre muchos permitirá a Israel reconstruir el templo en el lugar en que estuvo el templo de Salomón, destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. Tengamos presente eso. ¿Hay un acuerdo de paz global? No. ¿Está el templo? No. Bien. Hay otro hecho. ¿Cuál es? Es el rapto de la iglesia, hermanos. Yo sé que eso es tema polémico, pero vamos a leer 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Por lo cual os decimos, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Él, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Fíjese, el apóstol Pablo en este pasaje dice, nosotros está esperando ¿qué cosa? El rapto. El apóstol Pablo no está esperando la tribulación. Los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros, los que hemos quedado vivos, seremos elevados o raptados o arrebatados junto con ellos. Hay muchos que hoy día proclaman que estamos en la tribulación. Cada vez que sucede algo grande, una guerra, un terremoto, una pandemia, estamos en la tribulación. Otros que Cristo viene mañana, pero no se consideran las Escrituras, y muchos hablan cosas dictadas más por el miedo y la ignorancia de la Biblia. Pero no solo falsos cristos y apóstatas han marcado este tiempo del fin, sino también guerras y rumores de guerra. Han habido muchas guerras, ¿no es así? Muchas. Solo les mencionaré las 2 guerras más grandes del siglo XX. Muchos historiadores dicen de que el siglo XX ha sido uno de los siglos más sangrientos en la historia de la humanidad. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, que involucró a Europa, Asia Menor, lo que sería Turquía, Medio Oriente y norte de África, con participación norteamericana y de Brasil.
hubo 10 millones de muertos y 20 millones de heridos e inválidos. En ese tiempo muchos proclamaron que era el tiempo del Apocalipsis, pero no fue así. La Segunda Guerra Mundial, que involucró toda Europa, Medio Oriente, el Oriente Lejano, norte de África, Norteamérica, Canadá, Brasil, Australia, Filipinas, y hubo 55 a 60 millones de personas muertas entre soldados y civiles entre 1939 y 1945. También en ese tiempo muchos proclamaron que era el tiempo del Apocalipsis, que Hitler era el anticristo, pero no fue así, ¿o no? Todavía estamos acá. También en la historia de la humanidad, y podemos verla no tan lejos, ha habido pestes y enfermedades que desolaron regiones, países y continentes. Y ha habido muchas hasta hoy. Solo le mencionaré dos más famosas. La peste negra, que llegó a Europa del lejano oriente, donde allí mató más del 50% de la población, y cuando llegó a Europa mató entre el 40 y 50% de la población entre 1347 y 1351. Los sacerdotes católicos proclamaban que era el juicio final y la extinción de la raza humana, pero no fue así. La otra famosa pandemia es ya de nuestros tiempos, que fue la gripe española entre 1918 y 1920, que mató más de 20 millones de personas en el mundo. África subsahariana en los años 60-70 sufrió una sequía que duró muchísimos años y hubo una muerte de millones de personas. Lo que se llamó fue una crisis humanitaria. Y también en China y en India hubo hambrunas en los años 30 y 40 por sequías y por mala administración de los gobernantes. Y en Europa, al término de la Segunda Guerra, hubo una terrible hambruna, tanto así que las tropas aliadas entregaban alimentos a la población, y también familias enteras recorrían las ruinas cazando gatos y ratones para comer. Así de grave era el asunto. Como vemos, la apostasía, el engaño, las guerras, la peste, el hambre han sido una constante en el tiempo del fin. Pero déjeme decirle esto. ¿Qué va a caracterizar la tribulación? Piense esto, que todos estos hechos que hemos mencionado y que hemos estado viviendo en este tiempo del fin, que comenzó cuando el Señor Jesús vino e hizo el sacrificio, resucitó y ascendió, todos estos hechos, imagínenlos, todos estos hechos concentrados en un tiempo de 7 años, pero a nivel de todo el planeta. Esa será la tribulación. Esa será el inicio de la tribulación. De 7 años, la semana 70, la angustia de Jacob, el día terrible de Jehová, la ira del Cordero. Entonces, hermanos, si alguien le dice, estamos en la tribulación, a ver, hay un acuerdo de paz, los judíos tienen el templo, la iglesia ha sido raptada, no, entonces no estamos todavía. Por muy terrible que pueda ser la situación, todavía no es la tribulación. Por lo menos la que se menciona en las Escrituras. Hay una causa de estos hechos tan terribles. Son terribles, pero no destruye la creación ni extingue toda la raza humana. ¿Por qué? Por misericordia de Dios. Por misericordia de Dios. ¿En razón de qué? De dos cosas. Vamos a examinar. Vamos a Génesis. Génesis 3, 17 al 19. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa.
con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En este pasaje tenemos los dos conceptos que hacen que vivamos estos problemas tan terribles. Uno, la tierra, sobre la creación hay una maldición. La maldición de Dios sobre la creación. Y que transformándola de buena en gran manera, la transformó en una tierra hostil, dura, que produce buenos frutos y buenas cosas, pero también plantas y frutas venenosas, y que hay que trabajar muy dura la tierra para que produzca los alimentos necesarios. Pero en el pasaje también tenemos el juicio sobre el hombre, Adán. Fíjense que este juicio es sobre Adán. No metió junto en esto a Eva. ¿Por qué? Porque la mayordomía de la creación y la responsabilidad sobre Eva era de Adán. Entonces, un juicio sobre Adán y toda la descendencia, que es el retorno al polvo, de donde fue tomado Adán, es decir, la muerte. La muerte, llega la muerte por deterioro, por enfermedad, porque este cuerpo se agota, se cansa, se enferma, se deteriora, se debilita, muere. Ese es nuestro proceso. Por tanto, escuche, una creación maldecida y una humanidad bajo juicio de muerte solo pueden producir apostasía, guerra, pestes y hambres. Pero aún así, la misericordia de Dios ha mantenido bajo control los efectos de la maldición sobre la creación y bajo control y límite al pecado para que no autodestruya la humanidad. Pero el mayor dique y el canal y digamos el arca de salvación que Dios ha enviado, ¿cuál es? Cristo. Cristo es la solución al pecado y a la maldición de la creación. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero que quita el pecado. Y quita el pecado en todo aquel que confía su vida a Él. Y en base a la obra de Cristo, el Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso está en Juan 16:8. Entonces, esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Y que está hecha en base a qué? A la victoria de Cristo Jesús en la cruz, su resurrección y su promesa de una segunda venida como Rey de Reyes y Señor de Señores y justo juez. Entonces el Espíritu Santo está ahora. Pero el Espíritu Santo, ¿cómo obra en el mundo? ¿Cómo obra entre los incrédulos? Por medio de la iglesia, hermanos. Por medio de la iglesia. La predicación de la iglesia. Porque la iglesia es un organismo de Dios de la cual Cristo es la cabeza, pero que es el Espíritu Santo su sangre y huesos, por medio de su palabra. Entonces la predicación de la iglesia es lo que el Espíritu Santo hace. ¿Cuál es? Recordemos, redarguir de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién? Al mundo. Y el que cree es salvo para vida eterna, y el que no cree ya está condenado a la muerte eterna. Entonces, se podría decir, hay una humanidad bajo juicio y una creación maldecida, que indudablemente en este proceso de deterioro se producen estas cosas tan terribles como guerras, hambre, peste, muerte. La otra causa de estos hechos tan terribles es la decisión de Dios de castigar a la raza humana con un propósito específico que solo Él conoce, o un propósito declarado.
Déjeme leerle Jeremías. Jeremías 24, del 8 al 10. ¿Cuál es el cuadro? Está Acab, el rey de Samaria, y está Josafat, el rey de Judá, que se reúnen para ir a recuperar Ramot de Galaad, que está en manos de Siria. Son dos reinos. Israel está dividido en dos reinos. Entonces, acá invita a los profetas de Baal que predigan y digan cómo va a ser esta guerra. Y todos le dicen: ve, rey, vas a vencer porque tú eres un campeón y tú piensas positivo y tú decretas, en fin. Le dijeron todo que iba a ganar. Y Josafat le dijo: ¿no hay por ahí un profeta, un vidente de Jehová? Y acá le dice: no, sí hay uno, se llama Micaías, pero siempre me dice puras cosas malas, es un legalista, siempre anda hablando de juicio. Entonces dice: yo lo quiero escuchar, dice Josafat. Y llega Micaías, y Micaías dice lo siguiente. Él tiene una visión, que le muestra a Dios a Micaías para que la comunique al rey Acab. Y dice: y como los higos malos, higos, no hijos, como los higos malos, de que malo no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de, perdón, este no era el pasaje, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y les daré por escarnio, por mal, a todos los reinos de la tierra. Por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde los arrojé, y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Perdón, me equivoqué, el pasaje está tratando de Sedequías y los judíos que se quedaron en Jerusalén, que no fueron al exilio babilónico y que después se escaparon a Egipto. Porque Dios había dicho a Jeremías que dijera a los reyes, a los príncipes, que se entregaran a Babilonia. Porque era un juicio. Y ellos rechazaron el juicio. Se quedaron en Jerusalén. Arrancaron, se quedaron en Jerusalén, gobernaban en Jerusalén, y después de un tiempo huyeron a Egipto. Y hay un juicio. Dios decretó juicio para Sedequías, para sus príncipes y para los que quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque no obedecieron. Ahí hay un juicio explícito. Apocalipsis 6, 7 y 8 dice: y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Mortandad significa pestilencia. Este es un juicio explícito. Dios está haciendo juicio sobre la tierra. Entonces, hubo pestes y guerras, pero en cambio también, como las que mencionamos anteriormente, pestes y guerras en que no hubo un propósito declarado, pero podemos decir que sí hubo un propósito. Y yo lo puse que podría ser un propósito evidente. ¿Por qué evidente? Porque surge de la condición humana. Mire, hay momentos, parece ser, digo, y estoy especulando, no lo estoy leyendo en la Biblia, pero sí estoy usando algo de la Biblia, y lo voy a explicar después. Puede haber momentos que el orgullo y la soberbia de la raza humana llega al colmo de la soportación de Dios, el cual envía o permite una calamidad para que el ser humano se humille y reconozca a Dios su Creador. ¿Dónde sucede eso? Sucede con Sodoma y Gomorra.
Dice, yo voy a ver qué están haciendo, voy a ver si su pecado ha llegado al colmo. Y estaba al colmo y fue juicio. Parece ser que hay un límite. Hay un límite que el pecado ya colma a Dios, supera un límite y Dios hace un juicio, un castigo. Y en ese contexto podemos entender y tratar de entender lo que está sucediendo con la actual pandemia, porque es una pandemia. ¿Cuál es el propósito? No ha habido declaración de algún profeta, no ha habido nada. Tampoco la Biblia nos revela que cada vez que hay pandemia es por esta razón, porque Dios no hay. Pero sí debemos meditar un momento lo que estamos viviendo. Ha sucedido que un poco nos hemos insensibilizado a lo que está sucediendo en la vida social, moral, política de nuestro mundo. La actual civilización ha venido evolucionando en una creciente destrucción de la familia, de la moral, del cristianismo. Y el hombre se ha puesto como Dios, decidiendo quién tiene derecho a nacer y quién no tiene derecho a nacer, y quién tiene derecho a vivir la vejez y quién no tiene derecho a vivir la vejez. Estamos hablando de aborto y eutanasia. Y además se ha arrogado el derecho de decidir por percepción o por deseo si es hombre o si es mujer. Y además está legalizando que el Estado sea propiedad de los niños, disfrazándolo de derecho de los niños, robándoselo a los padres para sodomizarlos. Y toda esta maldad y rebelión contra la naturaleza y contra Dios la han llamado libertad. Además, una civilización orgullosa de su tecnología cibernética, con la cual está buscando derrotar la enfermedad, la vejez y la muerte, creando el hombre o la humanidad el transhumanismo. Es decir, que el hombre estaría transitando o a punto de transitar de una humanidad perecible a una humanidad no perecible, a causa o gracias a la tecnología cibernética y a la nanotecnología. Esa es nuestra condición. Eso es lo que los gobernantes, partiendo del que tenemos hoy día, están decidiendo, están legalizando todas estas barbaridades. Están destruyendo la familia, la relación hombre-mujer, la relación familia, la relación padre-hijo, hijo-padre. Están buscando destruir el cristianismo. En fin, pero fíjese, mire, tome en cuenta eso, medite esto. Un diminuto virus, casi invisible, microscópico, logra enfermar y matar a una persona y a muchas personas, y puede destabilizar las relaciones sociales, producir una crisis de la economía, hacer peligrar la subsistencia de la raza humana. Esto que estamos viviendo nos da la exacta medida de nuestra debilidad. Y aunque se encuentre una vacuna, no eliminará el hecho de que somos débiles, que podemos ser humillados por cualquier enfermedad, y que debemos reconocer nuestra calidad de criatura, reconocer a Dios como creador de todas las cosas y Señor de señores. Esta pandemia y sus futuros efectos no son más que una pequeña tribulación, hermanos, pero aún no es el fin. Esta no es la gran tribulación. Si entendemos que la gran tribulación es una
síntesis en un periodo de 7 años de toda la maldad o efecto de la creación maldecida y de la maldad que puede producir el pecado. Entonces, son una pequeña tribulación a toda la raza humana para que recuerde que son criaturas débiles y dependientes de la misericordia de Dios y tengan una idea precisa de quién y cómo es Dios. Pero ¿sabe quién es el encargado de comunicar esto a los incrédulos? La iglesia. Es la iglesia que debe predicar, que debe llamar al arrepentimiento, que debe llamar a los gobernantes y a toda persona a rechazar esas leyes que maldicen a la humanidad, que es una advertencia que debemos nosotros, Iglesia de Cristo, llamar. No hay nadie que lo va a hacer si no lo hace la Iglesia de Cristo. Dios realiza estos juicios o pequeñas tribulaciones por mano de hombres malos e impíos, incluso por demonios. Y aquí estamos, el rey Acab de Samaria, el rey Josafat de Judá, que se reúnen para ir a conquistar o reconquistar una ciudad en manos de Siria. Y ahí se invocan los profetas, como le explicaba. Acá cita a sus profetas de Baal. Estos le dicen amén, tira para arriba, etc. Y Josafat pide un profeta de Jehová y llega Micaías. Entonces Micaías le dice lo siguiente a Acab. Entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, otro decía de otra. Y salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Acá mandó a la cárcel a Micaías y le dijo: de vuelta de la batalla vamos a arreglar cuentas. Pero no hubo cuenta, porque Dios arregló cuentas con él, porque Acab murió en esa batalla. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10. 8 al 12, perdón. Y entonces se manifestará, está hablando de la venida del inicuo, del anticristo. Inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía. ¿Quién le envía? Dios. Dio un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En el primer caso, Dios usa un espíritu, un demonio prácticamente. ¿Para qué? Para hacer juicio de el pagano y apóstata Acab. Y acá hará juicio del mundo también, de los condenados, a través de ¿qué? Del anticristo. La actual pandemia ha sido permitida por Dios y está dirigida por hombres poderosos que manejan las finanzas, los medios de comunicación, la tecnología y las fuerzas militares.
Dios también hará juicio y tribulación para ellos a su tiempo, así como Dios hará juicio del anticristo e hizo juicio de los profetas mentirosos de Baal. Y el último punto, la iglesia. ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo, sino de Cristo. Pero está en el mundo, hermano. Estamos en medio de esta crisis, de esta pandemia. Somos parte de la humanidad, redimida, pero parte de la humanidad. Pero esto significa que la única expresión de Dios en medio de un mundo dominado por el pecado es la iglesia. La iglesia es el baluarte de la verdad de Dios en la tierra. Y en estas situaciones de crisis mundial o de terribles desastres, la iglesia es probada. Si esto puede llamarse un castigo o un llamado de atención al mundo, para la iglesia es una prueba. La iglesia es probada en su fidelidad a Cristo y a su palabra. En estas crisis suceden muchas cosas, y recordemos que la crisis está iniciando. Muchas cosas pueden suceder. Eso no significa que la iglesia no tiene nada que hacer, pero sí es probada. ¿Qué significa? En estas crisis es cuando se notan quién es verdadero cristiano y quién no es tan verdadero cristiano. Los convencidos, esos que les gusta la palabra, pero no la viven. Están convencidos de que es buena, pero no la viven. O se convierten o salen de la iglesia, o se van. Los que buscan solo los favores de Cristo, pero no aman a Cristo, esos se van. Cuando esto comienza a ponerse difícil, se van. Alguien que quería irse de la iglesia y ahora que no puede venir a la iglesia, no puede justificarlo. Y después cuando se recupere, no, es que ya, no sé, cualquier cosa tiene que hacer. Pero la prueba sirvió ¿para qué? Para ver qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Cuánto amor por Cristo hay. ¿Qué otros casos? De los que visitan la iglesia todos los domingos, pero viven toda su semana en forma carnal. También eso, o cambian, o se van. Los que son tomados por el pánico del mundo y se olvidan de Cristo. No, esto está malo, no nos podemos reunir, no, yo oro en mi casa y no me meto con nadie para no contaminar. No. También eso muestra que es lo que hay en el corazón. Y están los que se esconden en su casa. No, yo soy prudente, confunden la prudencia con la cobardía. Entonces, se terminan yendo de la iglesia. Entonces, la iglesia va a ser probada, hermanos. Vamos a ser probados, cada uno de nosotros. Eso me incluye a mí, incluye a todos. Pastores, diáconos, líderes, hermanos, hermanas, todos vamos a ser probados. Y va a mostrar Dios a través de esto qué es lo que hay en cada uno de nosotros en nuestro corazón. Si hay que cambiar, cambie. Y otros mostrarán que hay un corazón incrédulo. Fíjese, nosotros tenemos que tener presente algo, que somos la iglesia de Cristo. Quiero leerles, para que no se nos olvide, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor antes de ir a la cruz le da palabras de consuelo, que lo van a volver a ver, etcétera, etcétera. Pero después agrega, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, el Señor no le prometió a la iglesia paz, bienestar, riqueza, aflicción, pero sí le prometió paz con Dios. Pero el mundo va a hacer la guerra a la iglesia.
Y tanto así, mire, que los discípulos en Jerusalén, cuando comenzó la persecución a la iglesia, después que detuvieron al apóstol Pedro y Juan, los liberaron, los azotaron, le dijeron no prediquen más en ese nombre, y después fueron a donde los hermanos, y los hermanos dijeron vamos a ir a escondernos a las montañas para que no nos persigan los escribas y fariseos y sacerdotes. No, ellos oraron. Y les voy a leer solo una parte de la oración que dice así: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué pidieron los apóstoles? Valor, sabiduría para ir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que pedir, hermano, en estas nuevas circunstancias. Aún en tiempos de persecución, Dios abrirá las puertas a la predicación del Evangelio. Dios abrirá las puertas a la predicación del Evangelio. Después voy a mencionar algunas cosas, pero tenemos que tener presente eso. Orar para que Dios nos abra las puertas, cómo predicar en estos tiempos. Pero como ciudadanos debemos respetar y cumplir las medidas preventivas que la autoridad dictan a la población. En eso debemos ser respetuosos y no ser causa de escándalo. Porque un contaminado es un peligro que va a contaminar a otros. Y posiblemente, si es un anciano, como se dice, lo va a asesinar. Así que, hermanos, las precauciones que corresponden: distancia, lavado de manos, cierto aislamiento, no salir mucho, etc. Todos los cuidados. Cuide su familia, cuide los hermanos, cuide los vecinos, etc. Que seamos realmente personas de bien en estas circunstancias. Pero como cristianos debemos fortalecernos en la comunión con nuestro Señor, con humillación y sometimiento, y predicar el Evangelio, crecer en Cristo, en su palabra, confesar pecado, arrepentirnos, testimoniar de Cristo a la familia. Padres, aprovechen este tiempo en casa, estudiando la palabra en familia, orando en familia, y pida al Señor oportunidades para predicar el Evangelio a vecinos por internet, por Facebook, de palabra. Y si la crisis se agrava, confíe en Dios, como es posible que se va a agravar, y siga sirviendo al Señor. Hermano, no cambia, si no cambia la situación, no cambia, la iglesia no cambia. Usted con paz, con guerra, con crisis, predique el Evangelio. No hay cambio para la iglesia. Todo lo contrario, en estas circunstancias de pánico, el único consuelo que puede haber al alma es la predicación del Evangelio. Y eso lo tenemos nosotros. No la tiene el gobierno, para que no se nos olvide. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El afán, hermano, el afán normal, el trabajo, no, ahora hay más afán. En el mundo, las personas incrédulas andan afanadas, asustadas, pero hay también cristianos en esa condición. Hermanos, tienen que interpelar a los hermanos, a los cristianos, convocarlos a que a confiar en Cristo, a profundizar su relación con Cristo. ¿Para qué? Porque Él tiene una promesa: ocúpate del reino y su justicia, y yo me haré cargo de ¿qué? De tus necesidades, tu comer, tu vestir, tu abrigo. Esa es la promesa. Y en Filipenses 6,
4, 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Ponga su mente en Cristo, memorice las Escrituras, medite en las Escrituras, pida puertas abiertas para predicar el Evangelio, que su mente sea la mayor parte del tiempo en Cristo. Eso nos va a dar la paz y eso nos va a dar la bendición. Hermanos, preparémonos y animémonos para tiempos difíciles. Estos están apenas comenzando. Pero en Cristo somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ya venció al pecado, al mundo y a la muerte. Animémonos con la bendita palabra del Señor, y a un mundo en pánico y afanado llevemos el Evangelio de salvación con la paz que nos da Cristo. Nuestro Dios está en control y está cumpliendo sus propósitos. Concluyo leyéndoles Romanos 8:28, que dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, incluso esta crisis, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Amén. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos gracias por su palabra, Señor, que nos ayuda a entender el tiempo que estamos viviendo y también nos interpela y nos exhorta a crecer en la comunión con Cristo. Padre eterno, yo pido y ruego, Señor, que todo el que oye esta palabra, comenzando desde mi persona, podamos ejercer esta acción de comunión y poder cumplir el mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y predicar a toda criatura, para llevar el consuelo del Señor a tantas almas atribuladas en estas situaciones, Señor. Le damos las gracias, Señor, porque usted ha sido misericordioso con nosotros, y le pedimos y rogamos esta misericordia siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias porque obviamente siempre ministra nuestras vidas y también nos permite recordar que Él siempre está en control de todas las cosas. Me hace pensar en Isaías, obviamente, capítulo 6, cuando muere aquel rey, y ahí estaba la visión celestial hacia Isaías, aquel rey soberano que gobernaba sobre todas las cosas y gobierna sobre todas las cosas, ¿cierto? Aquel que está sentado sobre el trono. Y vamos a seguir cantando al Señor, vamos a ponernos en pie. La última alabanza, vamos a cantar tu palabra, así que vamos a cantar con mucho ánimo, con mucha fuerza al Señor, dándole gracias por su palabra. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz, vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz vale más que las riquezas de este mundo. Tu palabra, vida abundante, tu palabra
secarán y las flores caerán, mas la palabra de Dios es para siempre. Tu palabra, vida abundante, tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán,